El Zen nos ayuda a ver las cualidades sagradas de cada cosa que hay en el universo, de cada hecho de la existencia, de cada cosa. Nos invita a ver la esencia, a ver lo que se oculta detrás de las apariencias. Y también nos ayuda a encontrar respuestas a las preguntas existenciales de la vida. Pero el Zen es un camino práctico, porque se asienta aquí y ahora, y nos ayuda a vivir la vida de una manera normal, con espontaneidad, y puede ayudarnos a llevar una vida más rica, más compasiva, menos ansiosa. Con la práctica, el cuerpo y la mente se tranquilizan, se relajan y adquieren una nueva forma. Y es una fuerza que nace de nuestro interior y que nosotros muchas veces no dejamos surgir. La meditación nos enseña a ver el mundo con más claridad, a estar atentos a la experiencia del momento, y nos enseña a reconocer nuestras emociones y a apaciguar la negatividad. La esencia del Zen es la actitud de permanecer presentes con nuestra experiencia tal cual es. El pasado es pasado, el futuro aún no existe. La realidad ocurre en el presente y ella siempre es. Y el camino del Zen es darse cuenta de esta realidad. Y eso es algo íntimo, algo propio, y que debemos hacer nosotros solos. Aunque en algunos momentos busquemos compañía de gente o del grupo o de algún maestro, siempre hay que tener en cuenta que el camino es algo propio, nuestro, solo mío. Hay que caminar por uno mismo. Y hay que usar la vida como práctica, porque esa es la clave del Zen. Decimos y hablamos de camino, pero la práctica en realidad no consiste en llegar a algún sitio, sino simplemente en permitir que la transformación se desarrolle en nosotros mismos, sentándonos, andando, trabajando. En el ejercicio va desapareciendo nuestro ego. El dolor, la alegría, el pensamiento, la acción, todo está ahí, pero lo viviremos de otra manera. La práctica hay que hacerla constantemente, independientemente de que se haya tenido o no alguna pequeña o gran iluminación, alguna cosa que se haya visto como unidad. Y a veces eso puede ser obstáculo en el camino, porque puede alimentar nuestro ego. Y siempre se trata de integrar esa experiencia, si la has tenido, en la vida cotidiana. Y si no la has tenido, da igual, porque muchas veces son cosas simultáneas. Se hace camino al andar. El camino en sí mismo, todo el proceso es lo auténtico. Y todo lo que hacemos en cada momento es el camino. En todas las acciones se manifiesta esa naturaleza esencial. El hacer lo que toca hacer con autenticidad y eliminando el ego ayuda a la transformación y a la experiencia. Porque es el ego lo que oscurece el fondo divino que está en todos nosotros. O el fondo divino o esa realidad esencial, como le queramos llamar. Al meditar se trata de darnos cuenta de lo que ya somos o de lo que ya tenemos. Pero a veces, o siempre, nuestro ego es el que no nos deja ver. Nuestro yo es como estar en un túnel. Y tanto el Zen como la mística nos llevan encima del ego. Y en nuestras acciones podemos reflexionar qué nos ha movido a hacer esto o esto otro. ¿Por qué esta respuesta? Es ver en lo que hacemos dónde está nuestro ego en lo que hacemos. Cuando hacemos el ejercicio, tenemos que tener en cuenta siempre que lo hacemos desde lo que ya somos. La naturaleza propia de cada ser es perfecta tal cual es, y es la misma para cualquier Buda.
La base está que en lo que se busca ya se es. San Juan de la Cruz, en la subida al Monte Carmelo, dice también así: esta luz nunca falta en el alma, pero debido a las formas y velos que tiene, no se le infunde. Todo está en el momento presente, en el aquí y el ahora. ¿Por qué no nos comportamos como si eso es así? Y es que el ego no nos deja ver. Nos dejamos arrastrar por nuestros deseos, por nuestros pensamientos, por conseguir cosas, y todo eso nos impide llegar a esa experiencia de la verdadera esencia. Por eso se trata siempre de retirar la actividad del yo y de poner en serenidad todas las fuerzas del yo. El entendimiento y las emociones deben alcanzar la quietud y así puede aparecer nuestra verdadera esencia. Si nos preguntamos que qué es lo esencial en el zazen, la respuesta es trasladarnos una y otra vez a lo que hay en nuestra mente, en nuestra cabeza, y estar presente aquí y ahora mismo. O sea, quitar lo que está en nuestra mente y en nuestra cabeza y trasladarnos al momento presente, al aquí. Y en eso consiste la práctica, ya sea en las sentadas o en lo que estemos haciendo en cada momento. La conciencia cotidiana es el camino, el aquí y el ahora tal como es. Y de eso se trata siempre, de darnos cuenta que es eso lo que buscamos, pero siempre teniendo en cuenta que lo que hacemos no es para conseguir algo, sino para darnos cuenta de lo que somos. Todos participamos de esa naturaleza esencial. Por eso mismo uno puede darse cuenta, solo uno mismo puede darse cuenta, y nadie lo puede hacer por ti. El camino consiste en trabajar siempre donde quiera que estemos, con lo que nos encontremos, en estar presente siempre que podamos. En el presente no hay ego, y es cuando nos vaciamos de nosotros mismos cuando aparece la unidad. El maestro Dogen fue un maestro japonés del siglo XIII que fue fundador de la escuela Soto y estuvo unos cuantos años en China y allí fue nombrado maestro. Y el maestro Dogen escribió un libro que se llama el Tenzo Kyokun y en él explica cuáles son las labores del Tenzo. El Tenzo era un monje que se ocupaba de la cocina y de la comida de los monjes. Y Dogen explica con sumo detalle, dando instrucciones de cómo se debe hacer, dónde poner los cucharones, cómo lavar el arroz, qué hacer con el agua del lavado. No queda detalle sin analizar. Pero lo importante aquí no es cómo son las instrucciones, sino que Dogen se dio cuenta que lo que hacía el cocinero no era distinto de la práctica diaria del resto de los monjes. Lo debía hacer todo con sumo cuidado y atención, estando totalmente presente. Y él dice: usa los bienes y propiedades de la comunidad tan cuidadosamente como si fueran tus propios ojos. El tenzo deberá manejar todos los alimentos que recibe con sumo respeto. Y dice: tratad los alimentos con el mismo respeto con que trataríais a los destinados a la mesa del emperador. Tened el mismo cuidado con todos los alimentos, ya sean cocidos o crudos. Y más adelante dice: cuando cocinéis, no miréis las cosas ordinarias con una mirada ordinaria, con sentimientos y pensamientos ordinarios. Con esta hoja de verdura que tenéis en vuestras manos, construid una maravillosa morada de Buda y haced que este ínfimo grano proclame su ley. Dicho de otra manera, si preparáis un pobre caldo de hierbas silvestres, que no os inspire ningún sentimiento de disgusto o de desprecio. Y si elaboráis un rico y cremoso potaje, que vuestro corazón no salte de alegría. Donde no existe apego, ¿cómo puede haber hostilidad? Así, cuando tenéis que ocuparos de una materia vasta, mostrad hacia ella la misma diligencia y atención
que mostraríais hacia un objeto precioso. Dogen se da cuenta, y así lo escribe, del cuidado y la atención necesaria en la preparación, la importancia de las cosas y de cada cosa, y el respeto que merecen todos los objetos. Igualmente describe las cualidades que debe tener un tenzo, porque todo lo que haga repercute en la comunidad. Y eso que escribió Dogen en el siglo XIII resulta adecuado también para la vida de hoy día y para la de cualquier practicante de Zen. Y eso es lo que tenemos que hacer en nuestra cotidianidad. Plena atención en cada cosa que hacemos, pleno respeto hacia todas las cosas y las personas. Y toda mi vida debe de estar incluida en la práctica. Debo de estar siempre alerta y vivir lo que me toca vivir, pero de una determinada manera. No es hacer nada extraordinario, es seguir con mi vida siendo consciente de lo que estoy viviendo y aceptando lo que me toca vivir. Y un ejercicio hecho así siempre nos lleva a ser nosotros mismos, a ser más auténticos, a transformarnos y a acoger al otro, y a manifestarnos como una parte de todos los seres, del ser humano y de Dios. Todos somos uno y desde esa unidad no hay ego. Cuando te unificas con cualquier cosa, te haces uno contigo mismo, y así llegará el momento en que experimentes tu propia naturaleza esencial. Vivamos lo que nos toca vivir, sin darle más vueltas. Tengamos en cuenta que siempre la vida sigue su curso. Generalmente no es el que nosotros tenemos planeado, porque en la vida todo cambia constantemente. La vida es un fluir. Hay día, noche, primavera, verano, otoño, invierno. Se caen las hojas y luego vuelven a brotar. Todos nacemos, crecemos, vivimos y morimos. La vida es un constante devenir y en la transformación está la vida. Solamente pasa que a nosotros ese devenir nos produce una incertidumbre y no nos suele gustar. Pero el ejercicio siempre consiste en darse cuenta de que la plenitud es y no será. Lo que no es en este momento no es nunca. Nosotros pensamos que debemos comportarnos de una determinada manera, pero no es así, porque nos comportamos según la idea que tenemos, y esa idea es algo que no es, porque nosotros nos formamos las ideas y actuamos según ellas, y a veces eso es de una manera artificial. Tenemos que darnos cuenta de que la consciencia no consiste en hacer algo de una determinada manera. Actuamos según las circunstancias. No tenemos que caer en la trampa de que hay algo especial y que nosotros no estamos a la altura de ellos. Debemos de vivir con lo que hay. A veces hay cosas que igual hoy me parecen bien y mañana no, o al revés. Depende de las circunstancias en ese momento. La postura siempre es de no saber, un no saber de abandonarse, ese no saber en el que se abre espacio para todo lo que hay. No es la postura de lo conozco o no lo conozco, es una postura de apertura del yo a lo que puede ser. Tenemos que reflexionar sobre cómo es la realidad, que no es como nosotros la vemos, siempre hay algo más. Nuestro cerebro interpreta la realidad de acuerdo con nuestras creencias, con nuestras experiencias y emociones. Lo que percibimos no es la realidad en sí misma, sino nuestra interpretación de ella. Cada dato que percibimos, cada cosa que vemos o sentimos, se combina con nuestras creencias, nuestras experiencias y nuestras emociones, y crea así una versión única de la realidad para cada uno de nosotros. Cada uno lo ve de una manera distinta, y lo que observamos no siempre refleja lo que realmente es, sino que lo que la mente interpreta a través de sus propios filtros. Cuando hacemos Zen, nos damos cuenta de ese espacio infinito en el que cabemos todos, y entonces quizá ya no nos encontremos tan mal. Pero no es solo que el espacio es infinito, sino que nosotros somos infinitos,
que cada uno de nosotros somos ese infinito y que todos somos iguales, o más bien que todos somos uno. El camino siempre va a consistir en trabajar donde quiera que estemos, con lo que nos encontremos, en el aquí y ahora, en estar presente siempre que podamos. En el presente no hay ego, y es cuando nos vaciamos de nosotros mismos cuando aparece esa unidad. El maestro Lin Chi, al explicar a sus discípulos cómo debía de ser la práctica, Lin Chi era Rinzai en japonés, decía: el viaje a la iluminación como tal carece de sentido y puede ser un obstáculo en el camino. Debéis cuidar que esto no ocurra. Simplemente seguid vuestras circunstancias. Cuando llegue el momento, vestíos. Si queréis caminad, caminad. Si queréis sentaros, sentaros. Pero en ningún momento utilices la mente para buscar la buidedad, o sea, la esencia. Ni corráis de un sitio a otro especulando y buscando. Mirad dentro de vosotros mismos. Pues como dice Lin Chi, mirad dentro de vosotros mismos. La meditación cambia a la persona desde dentro. La práctica de cada día hace a la persona más serena y tolerante con los conflictos de cada día. Se experimenta que la alegría y el dolor forman parte de ese acontecer que es la vida, de esa unidad. Al trasladar esa experiencia y esa práctica a la vida, desaparece el recelo, desaparece el miedo y se comprende que todos somos parte del todo. Y eso lleva a actuar con generosidad y nos hace responsables con el mundo y con la gente. Si yo soy, soy con los demás. No puedo ser solo. No se despierta solo. Para tomarse en serio el Zen hay que tomarse en serio la vida cotidiana y eso significa vivirla con intensidad. La transformación del mundo empieza por nuestra propia transformación, pero tengamos presente que nuestra práctica implica también una responsabilidad con la sociedad, con el mundo y con la naturaleza. Algo que no es fácil porque nuestras necesidades no son muchas, pero nuestros deseos sí son muchos y tendemos a despilfarrar. Nuestra actitud debería ser de preocupación por otros seres, por los animales y por la naturaleza. Y nuestra responsabilidad es por el hecho de ser humanos, ya que por ser humanos, a pesar de la inmensidad del cosmos, a pesar de ser infinitamente pequeños, tenemos esa capacidad de darnos cuenta que formamos parte de esa inmensidad. Y es desde ahí, desde donde nuestro comportamiento debe ser ético y adecuado al momento. Es en la experiencia donde se ve el valor de la vida y de toda vida.